Sartre, este Sartre que todo el mundo lee, que todo el mundo piensa que es la gran cosa del siglo. Sartre era su compañero de promoción. Hay un libro que, más que cualquier otro, permite comprender la esencia de la filosofía de Yankelevich. Su título es, escuchen eso, es increíble, El no sé qué y el casi nada. Este es el título del libro. En los años 60, cuando toda una generación trataba de producir conceptos en cemento, gruesos, él hurgaba en las regiones del casi, del no sé qué, lo menos decible en la filosofía. Lo menos decible en la filosofía es la muerte. En 66 sacó un libro raro llamado La muerte. No hay nada que decir sobre la muerte, sino que decía, es tan simple que nos preguntaremos el día en que sabremos por qué no hemos pensado en ello antes. Aquellos años, el profesor Jean Hamburger, que era especialista en injertos de riñón, vino a verlo para consultarlo sobre un tema que era aterrador. Su problema era de un realismo que ahora nos parece resuelto, pero estoy hablando de los años 60. En los servicios de reanimación, muchos enfermos sobrevivían artificialmente. Corazón y pulmones estaban mantenidos en actividad por una duración indefinida. En cuanto al cerebro, ya no existía más. Y Hamburger consultaba a Yankelevich sobre una nueva definición de la muerte clínica. Ya no cuando se detiene el corazón, que es capaz de seguir funcionando, sino el detenimiento de las funciones cerebrales. ¿Podemos o no cambiar la decisión del momento de la muerte? El médico venía a preguntar al filósofo eso. La filosofía no tenía ninguna respuesta. Por razones económicas y cívicas, ganó algo que llamaría yo la realpolitik de los hospitales, que decidió que desde entonces la muerte será el detenimiento del espíritu, ya no del corazón, para poder utilizar las partes del cuerpo. Así era el momento de la muerte. Es como pretender así era el momento del nacimiento del amor o el fin del amor. Yankelevich no quiso contestar, porque no podía éticamente contestar. Se quedó irreductible. En 42, tanto Yankelevich como Claude Lévi-Strauss habían perdido su puesto de profesor a causa de las leyes antijudías. Y Yankelevich se enteró que había sido reemplazado por un colega poco escrupuloso que tomó su lugar. Yankelevich se puso en un estado de vigilancia absoluta, y toda su vida no fue más que vigilancia. Sobre Alemania tomó públicamente posiciones irreconciliables. Perdonar, no iba a perdonar. Yankelevich no negociaba, se negaba a todo perdón, parecía obsesionado. Lo que pasó era imprescriptible, no se podía hablar de Alemania frente a él. Y en 1980, recibió una carta de Alemania. Su corresponsal, desconocido, no se quejaba. Era demasiado joven por haber matado a cualquier judío. No negaba nada, solamente sufría y suplicaba a Yankelevich de venir a visitarlo. Este le contestó, no iré porque soy demasiado viejo. Pero tú, joven alemán, puedes venir a visitarme. Serás recibido como el mensajero de la primavera. Esta es su frase. Habían pasado 35 años desde la guerra. Lo imprescriptible había encontrado su prescripción. No el derecho abstracto de las sanciones humanas, sino el simple perdón pedido por un joven alemán. Tuvo una pasión por los jóvenes filósofos. Este era su generosidad. Ellos eran su primavera permanente. Y ellos lo amaban mucho. Era amor compartido. En la época en que el mundillo intelectual trataba a Yankelevich con desprecio, sus estudiantes, cada vez más numerosos en los años 60, venían en masa a escucharlo.
Este insurrecto solitario atraía a su verdadero público. Tenía un anarquismo secreto, aislado entre sus colegas, pero adorado por sus alumnos. Fue un rebelde modelo. Luego los chicos se volvieron grandes y fue corregida la injusticia hecha al maestro, quien apareció entonces en su grandeza singular. La gente descubrió su larga mecha blanca, su voz, su vulnerabilidad, su malicia, sus risas. También descubrieron la tristeza de su mirada, las arrugas de su frente dolorosa. Este viejo joven de juventud inacabada era un puro entre los puros, inaccesible a la bajeza, a la vez artista y filósofo. Y la filosofía ganó nuevos públicos. Cuando murió estalló una polémica póstuma a propósito de lo imprescriptible alemán. Este moralista sospechoso no despreciaba ninguna señal de esperanza. Sensible a todo, enamorado de su gente, no dejaba jamás nadie ir las manos vacías. Agarraba al vuelo la menor parcela de felicidad. Decían de él que era conformista en las pequeñas cosas e insurrecto en las grandes. Este melancólico amaba la vida. ¿Qué es la vida? La vida es una secuencia de dibujos fracasados, de escenas inacabadas, cuya lógica solo aparece después. La vida es algo siempre en movimiento. A menudo estaba dividido consigo mismo, en particular cuando su amor visceral por la lengua y la civilización rusa lo llevaron a negar lo que era evidente, el stalinismo de la URSS. Pero era siempre capaz de ironizar sobre él mismo. La valentía suprema es reírse de sí mismo, de sus contradicciones íntimas, en toda lucidez. Él sabía lo que debía al romanticismo alemán y sin embargo escogió el injusto rechazo, la injusta recusación. De la antropofagia entre los griegos y los aztecas. Mire ya, un poco más que los griegos y los aztecas. Hace unos 130.000 años, los habitantes neandertalianos de la gruta de Krapina, en Croacia, han despedazado, porque hemos encontrado los pedazos, han despedazado unos de ellos como si fueran vulgares cuadrúpedos. Los cocinaron en las brasas y los comieron. Nuestros antecesores devoraban a sus semejantes. La cuestión del canibalismo es un tabú, no pasa por el marco de la lógica científica. Estamos en el terreno de la ideología. En 1492, Cristóbal Colón descubre las Islas Caribes y sus habitantes caníbales comen carne humana. Los europeos observan esta práctica indigna del hombre y relegan los indígenas al rango de subhombres. Partiendo de ahí, los masacres de indígenas se vuelven justificados. En América, descubrieron miles de cráneos humanos coleccionados por los aztecas y otros. Total, fuimos capaces de comer a nuestros semejantes. Los testimonios son demasiados para poder negar el hecho. Entre los Tupinamba, una etnia de Brasil, se devora a los prisioneros de guerra hasta principios del siglo XVII. Los Capau de Nueva Guinea ingieren el hígado y el bíceps derecho del adversario. Entre los antiguos Fores de Papuasia se entierra a los muertos una primera vez, luego de algunas semanas se desentierra el cadáver, se le recorta, se limpian los huesos, se vacía el cráneo, solo queda el esqueleto limpio que se entierra de vuelta. Y la carne la comen y se transmiten así una curiosa enfermedad llamada el curú. Neandertal tenía un cerebro tan desarrollado como el nuestro. Su canibalismo era ritual, escogía a los jóvenes, no los viejos. La hipótesis de un simple canibalismo alimenticio no checa con los datos que tenemos. Los paleoantropólogos hablan de un canibalismo ligado a la guerra,
Comer carne adversa revela motivaciones más sutiles, como la voluntad de atribuirse virtudes del muerto. En el suroeste de los Estados Unidos hubo prácticas caníbales entre los Anasazi, una antigua tribu india. El canibalismo es la carne superlativa. Los sacrificios humanos de los aztecas también dan lugar a una distribución socialmente jerarquizada de la carne. Se le cortaba la víctima y el muslo se le enviaba al emperador. Igual que entre los cazadores, el propietario de la presa ejerce una forma de responsabilidad redistributiva. El guerrero azteca que había capturado el prisionero sacrificado recibía lo esencial del cuerpo y debía repartir en el festín. En la escala de la civilización al salvajismo, el estado supremo es atribuido al canibalismo. En todas las sociedades que no lo practican, es considerado como la transgresión mayor. Pero los mismos caníbales hablan con horror de algunos míticos caníbales salvajes, que ellos consideran como salvajes, porque consumirían la carne humana sin regla ni ritual. El consumo de la carne humana presenta las mismas características reglamentarias y rituales que la carne animal. El canibalismo suscita emoción cuando lo imaginamos fuera del ritual, como una cocina como otras. No lo es. Ya la idea del sacrificio está presente en el animal. Aquí ocurrieron las cosas más o menos. Se pasa de la caza a la ganadería, a la agricultura. La relación al animal se modifica. El significado de la repartición adquiere un sentido nuevo, ya no social, sino sacral. La presa era un enemigo que se enfrenta en el combate. Cazador y cazado se presentan en términos antagónicos. Hay intimidad conflictual. El hombre está frente a un adversario íntimo. Esta relación parece necesaria para autorizar la matanza luego del consumo. Entre pastor y ganado ya no hay dimensión conflictual, pero sí hay intimidad. Se individualiza el animal, tiene nombre, matarlo se vuelve difícil, crea culpabilidad, es un asesinato. Hay que llevarlo entonces a lo ritual. Así se inventa el sacrificio. Pero el sacrificio se reparte con Dios. En la Grecia antigua, toda la alimentación de carne implica un sacrificio ritual. Fuera de la cacería se necesita de un sacrificio para poder matar. El sacrificio es el catarsis de la violencia. Luego se recorta y consume el animal en un banquete ritual donde cada quien recibe su parte según su estatuto en la ciudad. Negarse a comer la carne, como los pitagorianos, por ejemplo, que eran vegetarianos, es rechazo del orden social, porque la ciudadanía implica participar en los sacrificios públicos. La parte de carne que el ciudadano recibe en el curso del banquete es literalmente, escuche la palabra, encarnación de su estatuto. Entre los romanos, la repartición es la participatio, de particeps, aquel que toma parte. Princeps es el que se sirve primero. La expresión proporcione viene de propartición. El que está excluido de la repartición se llama privatus, privado de su parte. Entonces, sacrificio, ritualización, repartición, sacralidad. Así se diferencian de los animales, los que no cocinan, que comen carne cruda, que no reparten. Así los leones, no los hombres. Los fieles de Dionisos practicaban la homofagia, despedazaban un ser vivo, cazado como animal salvaje y devorado crudo. Se trata de un rechazo de la condición humana, un rechazo del orden social. El sacrificio es lo que distingue el hombre del animal. Y la diferencia con los dioses, que se alimenta del humo que sube de los sacrificios. Yo dudo mucho de la pretendida sabiduría de los refranes. Ese de a donde fueras, haz lo que vieras, a menudo no son más que conformismos cobardes y antiéticos. Yo como cosas mexicanas, no todas, ejerzo mi libertad de no gustar del chicharrón, por ejemplo. Me pongo huipiles que sus propias mujeres no ponen, pero respeto las leyes y pago mis impuestos cuando aquí generalmente
Aquello no se acostumbra a hacer. No hago lo que veo porque no me parece bien, aunque caiga mal a todos los que me observan. Recuerdo el año pasado fui la única de un grupo de 8 mujeres conferencistas en pedir mi hoja de retención fiscal para cobrar contra recibo, cuando las demás recibieron el dinero en un sobre y se acabó. En prácticamente cada semáforo veo como los demás pasan y me pitan y miran feo cuando espero que pase a verde. Además, don Mario, yo no creo que la cortesía nacional, la cortesía lingüística nacional, sea exagerada. Creo que existe una relación con el lenguaje bastante alejada de la realidad, y eso no se llama cortesía. En la realidad, los mexicanos se maltratan muy feo entre sí, a pesar de utilizar frases barrocas cuando hablan. Ningún argentino, ninguna siria va a lograr maltratarlos más que lo que hacen ustedes mismos entre sí. Y ya aprendí algo de la vida. No sé lo que los años le han enseñado a usted. A mí me han enseñado a preferir a alguien que me dé la cara a alguien que me sonríe y luego me clave un cuchillo en la espalda. Generalmente me cuido de la gente que me habla demasiado bonito. En 50 años de vida he comprobado que esto se llama hipocresía, no cortesía. Debilidad, cobarde y que es peligrosa. Perdóneme de no recibir como debería hacerlo sus consejos. Mi criterio me dice que no es así. En cuanto a Gracián, mi criterio hacia su desconocimiento va esencialmente a la pobre escuela que los formó, no a ustedes, don Mario. Si en 12 años de escolaridad básica no enseñan a conocer a un escritor no chino, no árabe, sino español, ¿qué escuela ha sido esta? Lo que me agota es tener que explicar a cada rato qué es lo que quise decir para que no lo tomaran a mal. Soy divulgador de cultura. Soy maestro, Mario, no psicoanalista. Este asunto de las sensibilidades nacionales tiene que ver con el psicoanálisis, con la baja autoestima, con los complejos de inferioridad. Disculpe, no quiero, ni tengo el tiempo, ni las ganas para ocuparme de eso. Así que los complejos se quedan a la puerta para que el poco tiempo que tenemos lo dedicamos a algo más serio, como por ejemplo leer algunas frases de Gracia. Escuchen. Que todos te conozcan, pero que ninguno te pueda abarcar. Todos subieron del cuchillo a la corona como bajaron de la corona al cuchillo. Algunos regresan de sus viajes por el mundo tan bárbaros como se fueron, pues que quien no se llevó la capacidad no la puede traer llena de noticias. Infeliz genio el que se declara de una sola materia, aún la más sublime. Todos los finales son desvíos y todos los cargos acaban en cargos de la justicia o de la murmuración. Algunos arman un pleito entre corazón y inteligencia, pero ¿qué importa que el entendimiento se adelante si el corazón se queda atrás? Los grandes efectos tienen una gran causa. Las hazañas portentosas proceden de un corazón prodigioso. El corazón es el estómago de la fortuna, digiere por igual la buena y la mala suerte. El atasco de un enano es el hambre de un gigante. La superioridad radica en un paladar difícil de satisfacer. No basta una vaga idea, una fácil dedicación, pues solo suele indicar vana locuacidad. La suma de medianías no alcanza una grandeza. Una sola eminencia asegura la superioridad. Es una gran cualidad ser un hombre afortunado. Algunos prefieren una onza de ventura que muchos kilos de sabiduría o quintales de valor. Otros fundan el renombre en la desdicha y en la melancolía y repiten ventura de necio y méritos de desgraciado. Todo movimiento inestable crece y declina. Incluso donde no hay estabilidad, algunos ganan estado. Hay que adelantarse y saber prevenir la segura declinación. El hombre debe serlo en esto, recogerse a la protección de un honroso retiro, porque tanta gloria hay en una airosa retirada como en una gallarda acometida.
Carlos V venció el mundo con la suerte y al final venció a la misma suerte. No hay arte para tomarle el pulso a la felicidad porque su carácter es anómalo. Un éxito rápido y atropellado siempre es sospechoso. Los buenos bocados de la suerte se comen mejor con un azar agridulce. Amar es el hechizo más potente para ser amado. Hay en algunos el brillo del señorío innato, de la secreta fuerza del mando que se hace obedecer sin precepto alguno. Son como leones humanos, pues tienen lo principal, el señorío. Un consejo de Catón fue que el hombre debe respetarse a sí mismo e incluso temerse. Quien así pierde el miedo, permite que se lo pierdan los demás. Algunos tienen un gusto o imán que rechaza el diamante pero atrae el hierro. Es una aberración desear la escoria y sentir asco del lucimiento. Es fácil la inclinación hacia los grandes hombres, pero la correspondencia es rara. Este es el abecedario de la escuela del querer. En asuntos de renombre, la sospecha que afecta a los comienzos es como una condena. Si entra una vez, ya no sale del desprecio. A veces entre un hombre y otro hay casi tanta diferencia como entre el hombre y el animal. La zorra podría decir esto de muchos hombres. Hermosa cabeza, pero sin interior. En ti encuentro el vacío que tantos sabios creyeron imposible. Y luego, no sé, Ernesto, si hay más bondad, cultura, grandeza, sensatez, caridad humana, honestidad en los ateos que en los religiosos. Lo dudo. He visto imbecilidad militante en los jacobinos y he visto heroísmos en los creyentes en esta tierra. Han habido curas héroes en los campos de concentración y ateos colaboradores con el fascismo. Un hombre fundamentalmente convencido de la enseñanza de su religión me es más cercano que un pío increyente. Cuidado con la generalización. Debemos defender la laicidad, pero por las buenas razones, no las imaginarias. Y las buenas razones son estas: donde la Iglesia ha tenido poder temporal, ha traicionado a su fe; donde ha incursionado en la política, que es lo temporal por excelencia, ha dañado a su propia causa y la de sus fieles. Así que separemos los campos. Hay una ironía que se confunde con el conocimiento y que es como el arte, hija del ocio. La ironía es demasiado moral para ser artista y es demasiado cruel para ser cómica. Un rasgo los acerca: el arte, lo cómico y la ironía se vuelven posibles cuando se relaja la urgencia vital. El que ríe, ríe para no tener que llorar. La ironía juega con el peligro, imita el peligro, provoca el peligro. Puede tener malas consecuencias. No podemos hacer un programa sobre la ironía sin hablar del padre de la ironía, Sócrates. Sócrates murió por ella. El pensamiento ha atravesado en el curso de la historia varios oasis de ironía. Son épocas de vida escolástica en los cuales el pensamiento respira, descansa de los sistemas compactos que lo oprimían. Generaciones de ironistas alternan con generaciones demasiado serias
Al igual como alternan en la vida lo trágico y lo frívolo, la aparición de Sócrates a final del siglo V representa esta primera ironía. La ironía de Sócrates es interrogante. Sócrates desagrega las cosmogonías masivas de los jonios, el monismo de Parménides, los deshace. Sócrates era un sofista, al igual que Prometeo era un titán. Pero Sócrates era un sofista que se burla de la sofística, de esos charlatanes, de Gorgias, que los mistifica. Los sofistas admiten, como Sócrates, que se puede enseñar la virtud. Pero el Sócrates que vemos en el Protágoras, Sócrates pretende que no se le puede transmitir porque busca la ciencia, no los trucos, no las recetas. Lo que Sócrates les reprocha a los sofistas es de improvisar allá donde hay que analizar. Sócrates cuestiona a los mercaderes de bellas frases, desinfla su elocuencia. Sócrates es la conciencia de Atenas, tanto la buena como la mala conciencia. Encontramos en su función la disparidad de la ironía que nos libera de nuestros errores y nos quita nuestras creencias. Sócrates divierte a los atenienses. Schelling lo compara con Dionisos, el joven dios que llena de cantos y de ruidos el cielo vacío de Uranos. Parménides es el Cronos de la filosofía, quien devora desde su nacimiento la pluralidad, la movilidad. Pasa así con él como con esos grandes genios. Son tan brillantes que no dejan a nadie brillar. Y Sócrates viene y ridiculiza este Cronio voraz, que pesaba sobre la alegre variedad de las diferencias. Para que puedan brillar otros hombres, debe haber algo de sombra. Sócrates es un poco charlatán. Funda un saber sutil en un campo donde Aristóteles vendría después a ejercer. Un viento de locura soplaba entonces sobre Atenas. Es Sócrates quien aloca a sus conciudadanos. Hay lugar en Grecia para el pensamiento ágil, la crítica fecunda. Sócrates es el único hombre que puede hacer que el seductor Alcibíades se avergüence. Es el único en hacerle comprender que al vivir como lo hace, no vale la pena vivir. Todo parece plano después del magnífico elogio que cierra el banquete de Platón. Alcibíades dice de Sócrates: es el único en despertar en mí un sentimiento del cual no me creía capaz, la vergüenza. Y agrega: creo que a menudo hubiera preferido que no existiera. Para la ciudad frívola, Atenas, Sócrates es algo aquí como un reproche viviente. La divierte, pero también la inquieta. A su contacto, los hombres pierden la seguridad de las falsas evidencias, porque no se puede haber escuchado a Sócrates y seguir durmiendo sobre el cojín de las viejas certidumbres. La inconsciencia, el reposo, la felicidad se acabaron. El mocho, Eusifrón, el militar, Laches, el charlatán, Hipias, todos Sócrates los lanza en la perplejidad. La aporia que usa los perturba, engendra la ironía. Toman conciencia de su ignorancia. Se dice en el Teteto: la ciencia es hija de la sorpresa.
Eso significa hija de la aporía. La aporía está ligada a la mayéutica. Es una suerte de obstetricia mental. El malestar de la negación, de la refutación, es como un tormento de amor. El Dios de las negaciones, de las refutaciones, debe... El malestar de la negación, de la refutación, es como un tormento de amor. El Dios de las negaciones, de las refutaciones, debería ser Eros. Sócrates moviliza lo inmóvil, contesta lo incontestable, no paraliza a sus interlocutores como la máscara de la medusa que petrifica a los hombres. Como Jesús, con sus cuestiones avergüenza a los hombres. Pero Jesús solo triunfará por su muerte, y Sócrates desinfla la complacencia satisfecha, vuelve a los hombres descontentos de sí, escrupulosos, difíciles hacia ellos mismos. Sin embargo, estos hombres adoran el error que los hace descansar. Detestan que Sócrates los libere. El error maldice a Sócrates. El filósofo se volverá sospechoso. Ha muerto, fue asesinado, pero su muerte se ha quedado viva entre los hombres. Sócrates se ha vengado de sus acusadores, legándoles su muerte. La muerte de Sócrates se ha vuelto un hecho normativo, como la batalla de Maratón, un símbolo. La juventud de esta muerte habitará siempre el pueblo ingrato, como un enigma, como un escándalo. El suplicio de Sócrates ha provocado un malestar duradero. De Platón al poeta Lamartine, de Schelling a Hegel, a Kierkegaard, a Nietzsche, no acabamos de descifrar los jeroglíficos de esta muerte. Sócrates fue recuperado por los cristianos. Sócrates fue dicho que era dionisiano. Nos ha sustraído a la inconsciencia. Sócrates vuelve posible todo un linaje de filósofos protestatarios. En la mitología clásica, los olimpios no podían mirarse sin reír. La incredulidad crece entre los hombres, y la farsa divina nos muestra que el irrespeto alcanza a los mismos dioses. Después de la ironía socrática viene la insolencia cínica. Después de Sócrates viene Diógenes, quien es algo así como un Sócrates alocado, una especie de demente escapado de un cortejo báquico. El cinismo es un moralismo decepcionado y una ironía extrema. Les hablaré de esto al final. Es algo así como una ironía frenética que se dedica a chocar a los hipócritas. En este programa voy a recuperar no solo la ironía, sino también el cinismo. El verdadero cinismo no es un pragmatismo sin escrúpulos, no es un insulto como acostumbramos utilizar la palabra, este es un cínico. No, no es eso. Al contrario, el verdadero cinismo rechaza las convenciones sociales. El verdadero cinismo es ascético, es virtuoso, es hostil a los gozos, es desdeñoso de las glorias seculares, tiene una austeridad y un fanatismo moral que casi anuncia a Rousseau y esta religión cristiana de la cual Schlegel dijo que era un cinismo universal. Besacio, la ciudad del cinismo, no permite la entrada de ningún parásito. Sócrates es pobre, ellos los cínicos fueron mendigos. Es la exageración, el radicalismo de la ironía socrática. Sócrates paseaba en las calles, ellos habitarán en los toneles. A la ironía delicada de Sócrates le sucede la ultranza de los cínicos. Para Sócrates la ironía es un arma, una sabiduría.
un estado de epigrama, dice, que dará nacimiento a la agudeza de un Baltasar Gracián, por ejemplo. El cinismo es radicalismo, exageración de todo aquello. Esta ironía socrática, en verdad, no es un humor en el sentido de Swift, de Stern, de Voltaire. Es una ebriedad trascendental. Desde el sujeto de Kant al yo de Fichte, de la imaginación de Novalis al genio de Schlegel, el espíritu no ha parado de inflarse de sí mismo. En lugar de la sabiduría socrática que se cuida de sí misma y que se cuida del mundo para llegar al conocimiento de su propia ignorancia, el mundo se toma cada vez más en serio. La ironía es poder volar. A través de la ironía, Sócrates plantea el problema práctico y cívico y llega a la responsabilidad. En cambio, Hegel se mofa de la ironía. Para Hegel, en la noche todos los gatos son grises. En relación con nuestro libre albedrío infinito, todas las cosas se borran en el caos de la ironía. Pero la ironía es un sublime revertido que iguala locura y sabiduría. Finalmente, los sabios no son tan sabios. El humor anihila, acaba con la finitud, porque la razón se pretende infinita. Cervantes, Shakespeare, no humorizan sobre los detalles o las anécdotas, humorizan sobre la totalidad. La ironía se instala en el centro de un sistema dogmático, se vuelve categoría metafísica, designa no los caprichos del jugador, sino los destinos cósmicos del absoluto. La idea sombría muere, expira en la realidad de su revelación como algo muy risible. Finalmente, pobre idea sombría, no eras más que eso, sujeto a risa. La ironía es la conciencia bella y frágil a la vez. Es salvaje, es ambiciosa, es búsqueda de la verdad. Sirve para reconocer y descubrir lo esencial, abajo de las infladuras de las palabras, de los discursos, de las tomaduras de pelo. Finalmente la ironía sería una sabiduría, pero es una risa de viejo. No se llega a la ironía a los 14 años. El colmo de la seriedad sería vivir pura y simplemente, sin preguntar nada, y adherir a la evidencia de nuestros propios órganos. Esta conciencia enteramente absorbida por los latidos del propio corazón. Me pregunto si se puede llamar conciencia. La risa es siempre posible, es reconquista de la duda. No se puede quedarse muy serio cuando los eventos parecen desesperados. La tela de fondo que permite la risa es lo trágico. Esta alma que coincide con la circulación de la sangre y el movimiento de los órganos, ¿acaso se puede llamar alma? Hay ironía en la naturaleza. La naturaleza se parodia a sí misma. El mundo solo es grave o risible para un espíritu que lo piensa así y en relación con nuestro propio destino. Lo serio es un efecto de la relación con las cosas. Algo es serio, pero la totalidad, la existencia misma, no es seria, solo es dada. Ni siquiera el ser de Parménides es serio. El conocimiento ironiza abiertamente a propósito de sí mismo. ¿No se dieron cuenta que cuando los sabios hablan de su genio se ríen mucho de ellos mismos? Esto es la llegada a la verdadera modestia. No la primitiva, no la que dice no sé nada. La otra, la que sabe algo y ríe de él. Podemos llamar conciencia a una ironía naciente, una sonrisa del espíritu. Primero, hay una credulidad absoluta, una afirmación naif, categórica.
Es lo que hacen, por ejemplo, los religiosos mochos que no se preguntan por nada. Es porque es. La conciencia es la superioridad del débil, la fuerza del débil. El que está enfrente del terror, de los fuertes, de los armados, y no tiene más que su risa. Es la riqueza de los pobres. La conciencia da la iniciativa al consciente y sonríe de sus entusiasmos, sonríe de sus locas esperanzas, sonríe de sus ilusiones incorregibles, ironiza sobre su propia juventud. Luego viene la edad segunda, la comedia sucede al serio sublime de la tragedia. En un principio todo es tragedia. Eso nos explica por qué los jovencitos o los adolescentes tratan tanto de suicidarse. Y luego aprenden de la vida y se ponen a reír de sus tragedias. Viene la edad segunda y la comedia representa en la historia una liberación. El hombre ya se alza por encima de su destino trágico, de su destino masivo y compacto, como una roca de Prometeo. El gran poeta ruso Alexander Blok dice: ironizar es ausentarse. La conciencia implicada en el segundo movimiento de la ironía transforma la presencia en ausencia. Es poder hacer algo, es estar en otra parte. Más tarde, la ironía da disponibilidad. Le debemos este retroceso. El espíritu toma sus distancias, se despega de la vida, aleja la inminencia del peligro, deja de adherir a las cosas, las empuja hacia el horizonte de su campo intelectual. Los paisajes se vuelven más pequeños, como cuando miramos del otro lado de un microscopio volteado. El espíritu se libera interrogando. En el diálogo socrático, las cuestiones permiten un análisis irreverente de las ideas. La ironía introduce en nuestro saber el relieve de la perspectiva. La ironía dice: si hay un objeto, es que hay varios objetos. Esto implica de inmediato la pluralidad. El objeto nunca está solo. Tu tragedia nunca es tan tragedia y tan definitiva como lo crees. Debe compartir con todos los demás. Son sus límites. Dice sí y no, afirma las fronteras, obliga al espíritu a aceptar sus límites. Estos incompatibles son juntos la grandeza y la miseria de la conciencia. La ironía lo que hace es despedazar. Tienes una gran tragedia del tamaño de una montaña, y viene la ironía y las hace pedazos. Y finalmente no tienes una montaña, tienes unas piedrecitas, y las piedrecitas se pueden ponerse a rodar. El universo se totaliza, reconstruye el frente unido de la experiencia crédula. Buscamos la falla, el objeto ya no es más que sí mismo, se achica en el espacio, pierde de su importancia en la duración. La ironía ayuda. No solo el objeto es un detalle, también es un momento. Y un momento expira, finalmente tu gran tristeza se va a acabar. Apenas empieza a existir y ya se va. Nada es más razonable que el sentido de lo provisorio, la convicción que los fenómenos tienen su fecha en el tiempo, como los cuerpos tienen su lugar en el espacio, y finalmente que no somos más que lo que somos. Ni hay objeto absoluto, ni hay presente eterno. La conciencia es el mapa mundi donde se ordena la confusión, el calendario que localiza, circunscribe los eventos. Pero es ante todo la función de las jerarquías, de las relaciones. Es limitativa. Exprima que todo no es posible, que no cualquier causa produce cualquier efecto, que los caminos del determinismo son muy estrechos. La ironía es el enemigo de los fanáticos, de los dogmáticos. La cronología, como el Atlas, desprecia el objeto
Y nuestra razón, a la vez panorámica y prospectiva, empieza a tratar el universo con más ligereza. Distancia, duración, coexistencia, hacia el objeto vano. Nuestra conciencia adopta la perspectiva del aviador, sonríe de su vieja pesadilla. Queda en ella un islote de tragedia, por supuesto. Cada momento tomado aparte es sutil, solo merece una atención divertida. Pero la totalidad de los momentos sucesivos resiste a nuestro humor. Vivir sigue siendo un gran asunto. Ya no hay más que anécdotas, pero la vida misma que está formada por estas anécdotas es una cuestión terriblemente seria. Queda alguna totalidad en nosotros después de estos despedazamientos del universo, en parcelas insignificantes y de la duración en accidentes minúsculos. La conciencia irónica juega con el mundo, pero tiene idea de su propia importancia. Al reírse de ella misma puede destruirse, no teme, y ahí está a la vez su fuerza y su debilidad. Es consciente con amplias zonas de inconsciencia, es sensible y anestesiada a la vez. Se parece a esos grandes moralistas que devora una fiebre de virtud y que son capaces de muchas bajezas. Hay una lucidez especializada que podría ser peor que la ceguera. Es la falsa clarividencia de las almas mal despiertas. Hay que despertarse al mundo y a sí mismo. La conciencia no es totalmente consciente si no lo es de sí misma, si su gravedad la vuelve presa de la ironía extranjera. Porque la gravedad hace que uno se vuelva vulnerable. La gravedad es síntoma de inconsciencia. Esta semi-ebriedad del alma fabrica seres pretenciosos y cómicos al final. Todo el mundo ríe de nosotros y somos los últimos en saberlo, porque estamos envueltos en nuestra gravedad y nuestra tragedia. Creemos que la naturaleza es cómica, no nosotros. Para divorciarse de sí se necesita dejar toda complacencia. Se necesita una modestia particularmente exigente, la fuerza de ir hasta el sacrilegio, para humorizar sobre sí mismo como si fuera algo exterior. Hay que ser como Epicteto, hay que ser un héroe de la ironía. La mejor ironía es la que se practica hacia sí mismo. Hace mucho que ya hemos dejado de tomar en serio el universo y persistimos acordando a nuestra persona una promoción privilegiada. Persistimos a tomarnos en serio. No podemos creer que somos como los demás. No aceptamos ser de derecho común. El budismo nos muestra que hay en la conciencia un medio para objetivizar el sufrimiento. Pero el dolor analizado se regenera constantemente y el hombre mal liberado repasa sin cesar del sufrimiento a la conciencia y de la conciencia al sufrimiento. ¿Cómo ser causa sui? ¿Cómo ser este agente que es su propio paciente? Este reidor que es su propio tema de risa. La introspección supone una experiencia totalmente diferente. La ironía se desliza. Uno no bromea con su propia conciencia, con aquello que adhiere a su vida. Uno aprende más rápido a bromear con las ideas que con los instintos. El instinto es un hecho macizo que no tiene ni pasado ni futuro. Podemos pretender despreciarlo, pero basta con que aparezca para obtener de nuevo nuestro consentimiento. Miren, imaginen esta imagen. Ahí está el genio. Einstein, quien quieran, Sócrates, Aristóteles. Ahí está el genio, ocupado en la ridícula tarea de aparearse con su mujer. Venlo, desnudo de espalda, apareándose con su mujer. Habrá que preguntarse si el pudor no es de alguna forma esta vergüenza del espíritu, alguna conciencia impotente. Nuestros instintos son de risa. En todos los placeres en general encontramos esta profunda seriedad de la vida. Mientras está presente, el placer es un absoluto. Hay que tomar distancia.
vernos como si fuéramos otro, como la espalda de Aristóteles apareándose con su mujer. Y nos morimos de la risa. Conciencia, placer, instinto. La conciencia misma se vuelve el propio tema de la ironía. La ironía es una actividad espiritual infinita. ¿Acaso podemos aprender a sonreírnos del instinto? Habrá que hacerlo porque es de risa. ¿Acaso aprenderemos a volvernos un día ironistas, no solo chacoteros? Parece que se puede lograr. ¿Cómo? Primero, si observamos el pasado, la importancia excepcional de la pasión para el corazón apasionado se diluye. Nuestro presente retoma su humilde lugar histórico en la sucesión de los momentos y pierde su excepcionalidad. Hemos querido matarnos por un fulano de tal a los 13 años. Esta era la pasión seria. 30 años después, ¿cómo hemos podido pensar esto? El tiempo, el pasado, ayuda a la ironía. Luego, comprender. El conocimiento desapasiona nuestros sentimientos, nuestros odios, nuestros entusiasmos. Nada calma mejor como la meditación sobre las necesidades, la crítica de las fuentes, la búsqueda de los orígenes. Todo eso constituye para las almas demasiado serias una cura saludable. A la vez constituye una admirable lección de humildad, de sobriedad, de recelo. Por esto es que los dogmáticos insisten en ser tomados en serio. Por eso es que prohíben toda investigación y toda especulación indiscreta sobre su genealogía. Es que no quieren bajar del simio, no soportan que los espíritus curiosos se ocupan de su estado civil, tejen con ellos mismos la ilusión que no han sido engendrados, que su mitología derrota la falta de respeto. Pero a pesar de ellos aparece la ironía. El conocimiento ayuda a no tomarse en serio. Cuando les digo cuáles son los orígenes de la verdadera cruz, cosa que voy a hacer en 15 días, estoy poniendo distancia para con el fanatismo. No estoy quitando la fe a nadie, al contrario, estoy haciendo una fe mucho más calmada, mucho más cuerda, una fe que no mata, solo ama. Cuidado, no estoy diciendo que los ironistas son gente que no respeta nada, son gente amoral, inmoral y todo lo que quieren. Siempre detrás de la risa hay que ver las lágrimas que no quieren aparecer. Cuando Nietzsche rompe los ídolos, desagrega los valores, persigue los prejuicios, está buscando la moral que no ha funcionado. Pascal desnuda la broma de la justicia. Una conciencia irreverente contesta lo sagrado, desarruga a los rostros solemnes. La fisiología, la biología, la sociología nos enseñan que el mayor filósofo del mundo está a la merced de un dolor de muelas y que las ideas quizá no son más que un malentendido del cuerpo. La ironía nos dice que el pesimismo alemán quizá se explica por las chimeneas que tienen en Alemania. La ironía nos dice que quizá la Revolución Francesa se explica por el café que toman tanto. ¡Qué chasco con la metafísica! Es una humillante ironía que hace que la sensación, el genio, el pensamiento sean el resultado de unos gramos de gelatina, que bajo la máscara de las nobles motivaciones el médico denuncia los estratagemas de lo inconsciente. Y ya las razones decentes de la razón sustituye las razones penosas del instinto. Nos vuelve visible la vanidad de nuestra civilización, la barbarie hereditaria que se disimula bajo ella. No puedo abrir la boca sin imitar a alguien. Trabajo para ser el primero y resulta que soy hijo de la tradición. Hasta mis sentimientos son copia de algo. Creemos crear y apenas recitamos. Lógica de los sentimientos, lógica social, lógica de los nervios y del hígado.
pensamientos del estómago. Mi persona entera no es más que un plagio, el conjunto de todos los papeles que juego. Nuestros sentimientos son efímeros, nuestras creencias son inestables, la pasión terminará a pesar de nuestros juramentos, este absoluto es efímero, un sentimiento solo es eterno hasta que apunta el próximo sentimiento, un definitivo solo es definitivo hasta Pascua. ¿Quién puede decir siempre? Nadie. La ironía consiste en rodear la cosa por todas partes. La ironía es saber que las islas no son continentes, ni los lagos son océanos. El navegante que vuelve a su punto de partida descubre que la Tierra es una simple bola redonda y que el universo no es infinito. Gracias a la ironía, los problemas se dejan circunscribir. La ironía es la reversibilidad. Una duración irreversible es siempre trágica, porque impone un viaje cuyo final no se ve. La historia, por ejemplo, parece amenazadora si no vemos que es recomienzos, ciclos, periodos. Entonces sonreímos. Ahí están las edades del mundo. Las ordenamos, enumeramos las dinastías y vemos que la historia ha sido un juego. De ahí una economía de felicidad y una economía de desgracia. Por eso les digo, la ironía es asunto de viejos. Sabemos cómo acabarán las cosas. Tomamos nuestras disposiciones para no ser sorprendidos. Hacemos como aquellos que compran leña en verano o compran un seguro de vida a los 20 años. El humor previene. El hombre escribe su testamento el día mismo de su nacimiento. La magia del presente, su absolutismo, su valor, nos dejan incrédulos y nos volvemos ironistas. La conciencia se libera de su presente, mira a su izquierda, mira a su derecha, descubre de que existen la sucesión y la coexistencia. Reencontramos la imparcialidad, reencontramos la justicia, la razón. Hay un imperialismo de nuestras tendencias, un imperialismo de la naturaleza pasional, cancerígena de nuestros sentimientos, nuestra confianza que llega a la credulidad. Todo esto exagera las cosas. El instinto prolifera, se vuelve idea fija. Te amo, te amo, te amo y es para siempre y hasta morir. Cada uno de nuestros actos es principio de costumbre. Hay que saberlo. La gravedad es nuestra tendencia natural. Por suerte, la naturaleza nos ha dotado de algunos mecanismos reguladores. Todos nuestros placeres pueden volverse obsesivos, pero no lo serán porque otros reclaman su parte y porque el mundo exterior no les permite atrasarse. Hay una guerra civil de los instintos, pero hay naturalezas graves que se lanzan con todos sus sentimientos, sin precaución, en lo que sienten. Amor, ira, entusiasmo, ponen todo su corazón en cualquier cosa. Si hacen un pastel, lo harán con pasión. Si hablan con el leñador, lo hacen con pasión. Lo que sea. Yo conozco a esa gente. Vivo con una de esas. Por eso se dice de ellas que son enteras. Pretenden figurar en su totalidad en una palabra, en una sonrisa, en una mirada. Comprometen a fondo cada minuto de su vida. Este radicalismo del corazón vuelve a esta gente infinitamente vulnerable. Son presa fácil de la desgracia. Sufren constantemente. Multiplican las causas de la decepción. La ironía les enseñará a no figurar integralmente en cada signo. Les enseñará a cuidar mejor sus recursos. La ironía dispensa de la tragedia. No se puede amar u odiar sin cesar apasionadamente. La ironía desarrolla en nosotros una suerte de prudencia egoísta que inmuniza contra la exaltación, los desgarros. Además,
La ironía da los medios de no desencantarse. Aquellos que escuchan sus consejos tendrán siempre en su vida una línea de retirada, donde replegarse cuando se necesite. No hay manera de agarrarlos en flagrante delito de desesperanza. Su desolación ya está consolada. Su verdadera persona está en otra parte, a menos de no estar en ningún lado. Cuidado, porque también la ironía, con todas sus bellezas y sus bondades, tiene un gran defecto. Puede ser inconsistente. Dice Jules Laforgue que cuando están con una mujer, siempre parecen ser una tercera persona. Se parecen a los sofistas que jamás se equivocan en los detalles, a pesar de jamás tener la razón en el conjunto. Dice Bergson que están siempre a medio camino entre dos ideas. La ironía barre el camino a la desesperanza. En los trucos de la ironía está el talento propio de la inteligencia. El ironista no quiere ser profundo, no quiere adherir. Cuando ama lo hace con una pequeña porción de su alma. Cuando se enoja es apenas. Cuando mira es de reojo. Jamás insiste. Su conciencia solo puede ser superficial,